Hola, ¿qué tal, amigas de Magnífica? Bienvenidas al estudio virtual sobre el Santo Rosario. Soy Janet Chávez, coordinadora nacional, y hoy nos acompañan nuestras queridas panelistas Sara Albert, Luz Marina Guerrero y a nuestra querida hermana Sister Juliana y Yolanda Olson. También brevemente me gustaría presentar a Aileen, que es parte del equipo, está haciendo su práctica como estudiante aquí con Endao y Magnífica. Ella nos va a estar apoyando en el chat y con todas las preguntas, así es que bienvenida Aileen. Y también les quiero dar las gracias a todas las que vieron el video, las que nos escribieron, que también quizás no se pueden unir en vivo, pero están viendo la grabación y compartiendo sus respuestas, sus pensamientos. Igual las invito a si tienen un pedido de oración, una intención especial por la cual quieren que pidamos como grupo, por favor compártanla y pueden asegurarse de que vamos a estar en oración por ustedes. Hoy quisiera también invitar a la hermana Juliana para que comparta un poco de la espiritualidad de su comunidad. Hermana. Gracias, Janet. Les quiero compartir un poco de la historia y espiritualidad de las Carmelitas. Nuestra fundadora nació en Atotonilco, Jalisco, en México, Madre Luisita, y es venerable hoy. Estamos esperando un milagro. Está el caso en el Vaticano ahorita para su beatificación. Estamos esperando por eso y por rezando y pidiendo muchos milagros entre su intercesión. Cuando ella fundó nuestra comunidad de carmelitas, ella ya era viuda y no tuvo hijos. Y nos trajo durante la persecución en México para Los Ángeles, para refugio para la comunidad. Cuando fundó nuestra comunidad en México, era una comunidad activa. Nuestra comunidad se llama Carmelite Sisters of the Most Sacred Heart of Los Angeles. Y las carmelitas todavía también están en México, diferentes partes de México. Y tenemos la combinación de la vida contemplativa y apostolados activos, sirviendo en centros de médico, educación y retiros. Primeramente de todo servicio, damos testigos sobre nuestra vida de consagración a Dios y cualquier lugar tratamos de compartir el amor del Sagrado Corazón y con Nuestra Señora María. Carmelo, la palabra es hebreo. En el Testamento Antiguo es el lugar en la Tierra Santa donde vivió el profeta Elías. En el 1490 empezaron a vivir ermitaños en el Monte Carmelo, siguiendo el ejemplo de Elías. Carmelo, palabra hebreo, significa el jardín de Dios. Con la imagen en nuestra historia de salvación, inició en el jardín o huerta nuestra salvación y continúa con la pasión de Jesús y en el jardín estaba sepultado y resucitó y apareció en el jardín. Para carmelitas continuamos esta vida de salvación, de gracia y de relación íntima con Dios en el jardín o huerta de nuestra alma. Carmelo, nuestra alma, donde Dios quiere entrar, nadie más puede, aunque trataron. Nadie más entra este jardín de nuestra alma, solo Dios. Y allí lo buscamos y encontramos Dios, pero muchas veces lo estamos esperando. La vida de una carmelita siempre es preparando nuestro jardín para cuando Jesús visita.
Las visitaciones vienen en muchos diferentes modos. No queremos esperar para la muerte. Seguimos una unión con Dios hoy y preparamos el jardín con oración, a practicar la caridad divina, la objetividad, la imparcialidad, como dice Juan de la Cruz, nada, nada, nada. Experimentamos en este mundo que nada nos puede llenar, solamente Dios, que es todo, todo, todo. Y voy a parar, ya me pasaron los 3 minutos. No, gracias hermana por compartir. Y también les comparto que si ustedes no conocen la casa de retiros que tienen las hermanas en Alhambra, California, es un lugar muy hermoso, muy contemplativo. Estuvimos ahí con el equipo de Endow y Magnífica en nuestro retiro hace unas semanas y es muy hermoso vivir misa con ellas, estar en el mismo lugar y las camas son muy cómodas, así es que no van a extrañar mucho sus camas. En un momento Aileen compartirá el enlace sobre la casa de retiros de ellas por si en algún momento están interesadas, vayan a visitarlas y vivir su retiro ahí con ellas. Bueno, empezamos con la oración por los sacerdotes y luego empezamos con la página número 16 de nuestro estudio. Oh, perdón, 26. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios amable y amoroso, te agradecemos por el regalo de nuestros sacerdotes. A través de ellos experimentamos tu presencia en los sacramentos. Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. Enciende sus almas con amor por tu gente. Concédeles la sabiduría, la comprensión y la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. Inspíralos con la visión de tu reino. Dale las palabras que necesitan para difundir el Evangelio. Permíteles experimentar alegría en su sufrimiento, en su ministerio. Ayúdalos a convertirse en instrumentos de tu gracia divina. Te lo pedimos por Jesucristo, quien vive y reina como nuestro sacerdote eterno. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y también empezamos con la página 26 con la oración inicial. Capítulo 2. Contemplando a Cristo con María, un estudio sobre la doctrina mariana y la oración cristiana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermano. Ok. El primero, ¿quién es María? De San Juan Pablo II, Rosario Virginis Mariae. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial a ella. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en él, ya en la Anunciación. Cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo, en los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén,
Sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del hijo, cuando lo envolvió en pañales y le acostó en su pesebre. Desde entonces, su mirada, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravio en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será, en cierto sentido, la mirada de la parturienta, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo Hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua será una mirada radiante por la alegría de la resurrección y por fin una mirada ardorosa por la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. Puntos clave. María la Inmaculada Concepción. Más clara y profundamente que cualquier otra persona, María vio a Jesús, vio quién era, lo que él amaba y cuánto se sacrificó. Ella tuvo una visión aguda y penetrante, así como una memoria perfecta, en buena parte debido a su Inmaculada Concepción. La Iglesia enseña que desde el primer momento de la concepción de María, desde el primer segundo en que el esperma y el óvulo se unieron en el vientre de Santa Ana, María recibió una plenitud de gracia absoluta. En Lucas 1:28, el ángel Gabriel le dice: alégrate llena de gracia. Usa como su nombre llena de gracia en lugar de María. Dios bendijo a María en su vida divina por la gracia santificante que tuvo en plenitud a lo largo de toda su vida. Se trata de la misma vida que Dios dio a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero que ellos perdieron al creer las mentiras de la serpiente. Y no solo perdieron esa vida para ellos, sino para todos sus descendientes. Este es el pecado original, aunque a menudo algunos se refieren a dicho pecado como una mancha. Es mucho más exacto referirse a él como una carencia. No se trata de la presencia de algo en nosotros, sino más bien de la ausencia de algo, la ausencia de la vida de Dios. La vida que estaba destinada a permanecer en nosotros y animarnos ya no está allí. Nacemos privados de esta gracia debido a la elección de nuestros primeros padres. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, todos los que creen en él reciben a su vez esa vida divina en el bautismo. María, en cambio, la recibió desde su concepción. Al igual que nosotros, María fue redimida por Cristo, pero las gracias ganadas por Cristo en la cruz para todos, la Virgen María las recibió de modo anticipado por un Dios que está fuera del tiempo y que no está atado a él. María, llena de gracias, también quedó libre de concupiscencia, que es el goce en el mal. Debido al pecado original, es más difícil para nosotros conocer lo bueno, querer lo bueno y elegir lo bueno. Pero no es así para María. Para ella fue algo natural, como respirar. Eso no quiere decir que no haya podido experimentar la tentación. El ángel más brillante del cielo, Lucifer, cayó.
Adán y Eva cayeron. Cada uno de ellos poseía la plenitud de la vida y la gracia, pero la perdieron. María, en cambio, superó todas las tentaciones y permaneció sin pecado todos los días de su vida. Los padres de la Iglesia se refieren a María como la nueva Eva, toda santa, toda pura, milagro de gracia, más pura que los ángeles. Ellos la comparan con la sagrada Arca de la Alianza, que portó los tesoros de Israel, y afirman que es apropiado que Dios haya preservado del pecado a esta arca humana que llevaría a Dios en su seno. Todo esto es verdad, y fue posible gracias a su inmaculada concepción. Además, libre de pecado, pudo ver a su hijo tal como era. En ella no existió el miedo, la duda, la confusión, los deseos egoístas, todo lo que le impide al resto de la humanidad ver a Jesús. Por ello, cuando María vio a su hijo, lo vio en plenitud. María es siempre virgen. La plenitud de la vida divina, que permaneció perpetuamente en María, la capacitó para ver a su hijo como realmente era. Su virginidad perpetua hizo lo mismo. Según las enseñanzas de la Iglesia, María fue siempre virgen, es decir, no solo concibió a Jesús siendo virgen, sino que además lo dio a luz siendo virgen y siguió siendo virgen después de su nacimiento. María fue virgen antes, durante y después de dar a luz al Señor. Esta triple dimensión de la virginidad de María fue definida dogmáticamente en el año 649 por San Martín I en el Sínodo Lateranense, basándose en numerosos pasajes de la Sagrada Escritura, incluyendo la pregunta de María al arcángel Gabriel en Lucas 1:34. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Y la profecía de Isaías 7:14. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. En ocasiones, algunas personas han malinterpretado las enseñanzas de la Iglesia sobre la virginidad de María como un juicio contra el amor sexual, pensando que la virtud de María estaba ligada a la abstención de relaciones sexuales con su esposo, pero no se trata de eso. La Iglesia no enseña que el amor conyugal es algo malo, más bien enseña que cuando se vive de acuerdo con el plan de Dios es algo sagrado. Tampoco dice la Iglesia que aquellos que permanecen vírgenes son automáticamente más santos que aquellos que conciben y crían niños de manera normal. Tanto la virginidad como la maternidad son caminos que pueden llevar a Dios. Entonces, ¿por qué era necesario que María fuera virgen? Primero, porque tal vez, como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, fue para dejar en claro que Jesús era literalmente el Hijo de Dios. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios, o como dijo Santo Tomás de Aquino, para que el cuerpo de Cristo se muestre como un cuerpo real, nació de una mujer. Para que su divinidad quedara clara, nació de una virgen. En segundo lugar, la virginidad física de María es signo de su virginidad espiritual, de su total consagración al Hijo. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Reservada total y completamente para Jesús, el alma de María no se llenó de otras preocupaciones, intereses o deseos. Estuvo completamente dedicada
a recibir a su Hijo, contemplarlo y anunciarlo al mundo. Y dado que en María no hubo tensión entre cuerpo y alma, ambos estaban perfectamente integrados y en armonía, su cuerpo físico reflejó perfectamente esa verdad. Cada átomo suyo reflejó su total consagración a Jesús. La escritora y mística Carol Houselander reflexionó a principios del siglo XX en dicha consagración y la describió como un tipo de vacío que permitió que María se llenara de Cristo. Houselander dijo: no se trata de un vacío sin forma o sin sentido. Por el contrario, tiene una forma dada por el propósito para el cual está destinada. Es el vacío como el hueco en la caña, el vacío estrecho y sin grietas, que solo puedes tener un destino: recibir el soplo del gaitero y pronunciar la melodía que está en su corazón. Es el vacío como el espacio en la copa, hecho para recibir agua o vino. Es un vacío como el del nido de pájaros, preparando para acoger a sus polluelos. Dado que María estaba y está llena de Cristo en cuerpo y alma, ella pudo verter en los corazones y mentes de las personas todo lo que Él le dio: gracia, conocimiento, sabiduría y amor. María es Madre de Dios. Desde tiempo inmemorial los cristianos se han referido a María como Madre de Dios. Una oración antigua llamada Sub Tuum Praesidium, bajo tu amparo, que se remonta al menos al siglo III después de Cristo, da testimonio de ello. La oración reza así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. En el siglo V después de Cristo, un hereje de nombre Nestorio rechazó este título de María. Nestorio defendía que en Cristo había dos personas, una divina y una humana. Por consiguiente, Nestorio enseñaba al pueblo que se podía llamar a María Madre de Jesús, no Madre de Dios. Los obispos de la Iglesia se pusieron a debatir esta cuestión a lo largo de dos concilios importantes. En el concilio de Éfeso, los padres conciliares declararon que María es Madre de Dios. El concepto de persona en cuanto tal será aclarado posteriormente durante el concilio de Calcedonia. Dicho concepto de persona es diverso del de naturaleza. La naturaleza divina de Jesús, enseña el concilio, le viene a Cristo del Padre, por el cual es engendrado desde toda la eternidad. La naturaleza humana le viene de su madre cuando le concibe en su seno. Sin embargo, desde el primer momento de la encarnación, ambas naturalezas quedaron unidas en la persona divina. María es madre de esa persona. Ella lo concibió, y lo engendró, ella lo alimentó y educó, ella jugó con él y lo vistió. Todo lo que en él era humano procedía de ella. María fue verdaderamente madre de ese niño que ella llevó en su seno y a quien trajo al mundo. Por este motivo, el concilio de Éfeso declaró que es correcto llamarla Madre de Dios. Fue Madre de Jesucristo. Al encarnarse, la segunda persona de la Trinidad
no deja de ser Dios. También por dicho motivo, María tiene mucho que enseñarnos. Ella contempló a su Hijo en cada momento de su vida, desde el pesebre hasta el Calvario. Ningún otro ser humano lo contempló como ella lo hizo. Solamente María. Ella conoce a su Hijo como solo puede hacer una madre. Ella comparte ese conocimiento con nosotros durante el rezo del rosario. Haciéndolo nuestro. Por ser quien fue, María pudo ver a su Hijo claramente. Pero no es que ella lo conociera por completo desde el principio. María caminó junto a su Hijo durante 33 años. Y así como Él creció, también ella creció. Él cambió y ella cambió. Y su conocimiento respecto al Hijo creció. Cuanto más caminaban juntos, más veía María y más entendía. La contemplación de su Hijo fue un proceso en el que ella reflexionó y con el tiempo dio cada vez más frutos. También esto es cierto respecto a nosotras. Si bien ninguna ha sido llamada a ser la madre de Dios, la manera como vemos a Dios toma forma según hemos sido creadas por Él. Al igual que María, cuanto más caminemos con Jesús, más lo veremos y conoceremos. Al igual que la Virgen, cuanto más nos acerquemos al Señor, nuestro conocimiento será más profundo y crecerá. Por eso el rosario es una oración siempre nueva. Si rezamos el rosario una vez, aprenderemos algo que nos puede enseñar, pero no todo. Si rezamos el rosario 100 o 1000 veces, comprenderemos algunas verdades más, pero no todas. En la medida en que nos convirtamos, crezcamos y maduremos en nuestra relación con Jesús y María, también cambiará lo que descubramos en el rosario. Esta oración contiene tesoros inagotables. Preguntas para el diálogo. 1. Piensa en tus pecados, en los que más te aturden, aquellos que ocupan un lugar en tu alma y que no dejan espacio para estar llena de gracia. ¿Qué te impide abandonar esos pecados? 2. ¿Cuáles son las cosas del mundo que te llenan tu alma, ocupando el lugar que Jesús debería de llenar? ¿Qué cosa podrías quitar para dar más espacio a Jesús? 3. ¿Quién ha sido un auténtico portador de Cristo en tu vida? ¿Cómo te ayudó a acercarte a Cristo? ¿Qué hizo para que su testimonio fuera tan fructífero? En un momento vamos a poner las preguntas en el chat para que nos respondan también las participantes que se unen a nosotras en vivo. Y sí, invito a la hermana Juliana a que nos comparta su respuesta. Para la primera pregunta, yo creo que me impide abandonar mis pecados es todavía a crecer más en la misericordia, confianza en la misericordia de Dios y su compasión. A veces tengo dificultad a aceptar mi persona o el regalo que yo soy y el amor de Dios. Y en aceptar el amor de Dios del Padre, puedo más abandonar esos pecados. Gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre la primer página, la página 27, cuando nos habla San Juan Pablo II de quién es María. A mí personalmente me llamó mucho esta página porque nos ayuda a reflexionar sobre la mirada de María
y conocerla un poco más. Y esto me impactó bastante porque igual fue una invitación nueva para mí, como yo rezo mi rosario. Normalmente en meditación, en contemplación, mientras lo voy rezando, a veces visualizo la escena, a veces directamente con Jesús, a veces estoy mirando lo que Mamá María está mirando. Entonces siempre es como directo alrededor, pero nunca me he puesto a contemplar su mirada de ella. Y a través de esta página sentí en mi corazón de, wow, qué bonita manera de empezar a meditar mi rosario. Claro que el Espíritu Santo siempre nos guía por dónde o cómo meditar, aunque quizás el día sea estresado, distraído. A veces yo mi rosario lo divido en partes durante el día, a veces lo rezo bilingüe, a veces en voz alta, a veces en silencio, pero esta manera, esta invitación que viví aquí a través de esta lectura, digo, wow, qué profunda esta mirada de María. Y la semana pasada compartíamos cómo una madre conoce a su hijo, que a veces con solo la mirada le dice, se comunica, ¿no? Lo que siente en el corazón lo transmite con la mirada. Estoy feliz de poder empezar a meditar a través de la mirada de María. Bueno, yo quiero compartir en la pregunta 3, donde dice, ¿quién ha sido un auténtico portador de Cristo en tu vida? ¿Cómo te ayudó a acercarte a Cristo y qué hizo para que su testimonio fuera tan fructífero? Y la verdad, en esa pregunta yo puedo decir que esa persona que ha sido tan auténtica y que ha sido un buen portador de Cristo tanto en su vida como en mi vida, ha sido el movimiento de Lazos de Amor Mariano, dirigido por Rodrigo, por Wilson y Santiago, que son, como su nombre lo dice, Lazos de Amor Mariano, son marianos. Y cuando yo los conocí, fui al retiro con ellos y conocí su comunidad y vi cómo vivían realmente esa vida en Cristo Jesús, me quedé tan sorprendida que yo dije, wow, o sea, toda mi vida yo estuve como, no sé en qué mundo andaba porque no sabía que esto era tan hermoso, de qué me estaba yo perdiendo porque no lo conocía antes, porque nadie me habló de esto viviendo en mi propio país y lo vine a conocer aquí en Estados Unidos y no lo conocí en Colombia. Y yo decía, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y él sabía que este era el momento que tenía que llegarme esas personas a mi vida y a la vida de mi familia para transformar nuestras familias y para obviamente poder empezar con esa conversión. Me di cuenta de realmente lo alejada que estaba del Señor, lo equivocada, la imagen tan equivocada que tenía de Él y de nuestra Santísima Madre. Y cómo su testimonio de vida, el testimonio de vida de cada misionero, me hizo despertar esa conciencia a las que todas estamos llamadas, porque el mundo nos está, como dice uno, bombardeando con tantas cosas que uno no sabe ahora, como dice en la lectura, qué es lo bueno, ni qué es lo malo, ni cuál es la verdad, ni cuál no es la verdad. Y nos alejamos cada día más y más y más y más de las enseñanzas y de la palabra de Cristo. Y por medio de ellos me pude acercar más y lo más importante, pude acercar mucho más a mis hijas, a mi familia y obviamente pues estamos en ese proceso de querer alcanzar la santidad. Yo quisiera compartir de la pregunta 1, que dice que piense en mis pecados, en los que más me aturden, aquellos que ocupan un lugar en mi alma y no dejan espacio para estar llena de gracia, que me impide abandonarlos. Yo gracias a Dios que me puso esa bendición enorme de poder hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio aquí con nuestro padre Escobita en Hawaiian Gardens. Después de hacerlos varias veces, uno va depurando su alma. Uno se va dando cuenta primero de las manchotas grandes, y la cuestión es que uno se puede deshacer de los pecados graves más fácilmente y después te va uno dando cuenta, que me pasó a mí, que los pecados chiquitos, los veniales,
son los que abundan todo el tiempo en mi vida y a veces son los más difíciles de identificar. Entonces, entre más te acercas a la luz, nos dice el Padre, más ves todas esas particulitas y ves tu suciedad, que aunque sean veniales, no dejan de ser pecados y dejan de ser ofensa a nuestro Señor. Entonces, a mí me ha servido mucho eso, pero al mismo tiempo me cuesta mucho trabajo identificarlos. Gracias a Dios que ahorita en donde yo voy y me confieso nos dan un librito donde dice de un lado pecados mortales y del otro pecados veniales. Entonces yo me voy a los veniales y digo, ay, sí. Entonces son pecados que comúnmente está haciendo uno que a veces uno ni cuenta se da. Entonces para mí ha sido difícil irlos controlando, pero al mismo tiempo como que voy uno a la vez. Como que soy muy gritona, trabajo en eso, pero pues yo creo que para mí los pecados veniales han sido mucho más difíciles que los grandes, que gracias a Dios creo que hace mucho que no los cometo, pero los chiquitos sí son los que me cuestan más trabajo, pero gracias a Dios y con la oración, me doy cuenta que con la oración eso me da mucha más luz. Cinco años, ustedes, o sea, la gente con la que entro en contacto a través de este maravilloso ministerio, porque cada una de las mujeres con las que Dios nuestro Señor me bendice con su presencia en mi vida, cada una de ellas es testimonio de todo lo que han dicho ustedes, me llena. Entonces, cada uno de ustedes es testimonio de lo que es vivir en Cristo. Y además de Magnífica Ávila, que yo estudio en Ávila por gracia de Dios, y el hecho de, creo que mientras más estudio, o sea, el estudio de la teología, no, la teología espiritual, que es lo que yo estudio, no me lleva tanto al conocimiento, independientemente de que sí pueda aprender más, sino más bien me lleva a la conversión, a amar cada vez más a Jesús. A medida que más lo conozco, me doy cuenta que no lo conozco, por supuesto, imposible conocer a Dios, que es infinito con la minúscula mente que tengo, pero sí es un proceso de ir cambiando, de ir, como tú dices, Sara, dejando el pecado venial y después del pecado venial las imperfecciones y todo eso que pensamos que no cuenta, pero cuenta muchísimo, porque nada de eso le gusta a Dios. O sea, Él quiere que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y como decía la hermana al principio, pues estamos en un camino, en un ascenso al Carmelo, ¿verdad? A dejar que nada nos separe de Dios, que es todo, que es único y que hacia la unión en esta vida es a donde estamos caminando. Entonces, pues gracias a todas por todo lo que traen a mi vida y por todo lo que participan con sus vivencias en la mía. Gracias a ti, Yolanda. Y seguimos con la lectura en la página 34. La naturaleza de la oración, de San Juan Pablo II, de Rosarium Virgins Maria, 11. María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús impresos en su alma la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido, el rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrenal. Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los motivos de su acción de gracias y su alabanza. Ellos inspiran su materna solicitud para con la iglesia peregrina, en la que sigue desarrollando la trama de su papel de evangelizadora. María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María.
Puntos clave. La llamada de la Iglesia a la oración es una invitación a una relación. En un mundo que pone énfasis en el hacer, la oración puede parecer fácilmente una tarea más en la lista interminable de actividades. Pero la Iglesia no entiende la oración como algo que realizar o elaborar. Antes que nada, la entiende como ser, como estar en relación con Dios. La oración en su realidad más básica consiste en dirigir nuestra mente y corazón a Dios. Es recordar que Él no es un Dios distante, sino presente siempre con nosotros, siempre preocupándose por nosotros. Pero Dios también quiere que estemos presentes para Él. La oración es precisamente la manera de hacerlo, cultivando una atención permanente hacia aquel para quien fuimos criadas. Todo problema nos viene de no mantener nuestros ojos fijos en Jesús, dice San Juan Pablo II. Si solo nos fijáramos en el camino, pronto llegaríamos. Recuerda que Jesús está a tu lado. Acostúmbrate a esta práctica. Acostúmbrate a ella. No te pido que hagas nada más que mirarlo a Él. Asimismo, Santa Teresa de Ávila recomienda: el alma puede ponerse en la presencia de Cristo, pidiéndole por todas sus necesidades y quejándose de sus penas, alegrándose con Él en los gozos, sin olvidarlo a causa de ellos, tratando de hablarle, no con oraciones escritas, sino con palabras que nos conformen a sus deseos y necesidades. Es una excelente manera de progresar y en poco tiempo el alma que permanezca en su preciosa compañía se beneficiará mucho y avanzará. Cuanto más sigamos sus consejos y miremos a Jesús con especial atención a su cercanía, será más fácil caminar con Él. La voluntad de compartir nuestros corazones con Jesús fluirá de la certeza que Él está allí, presente, escuchándonos y cuidando de nosotras. Existen muchas formas de oración. En líneas generales, la Iglesia clasifica la oración de dos formas. La primera engloba la oración ascética y mística. Por un lado, la oración ascética es una oración que parte de nuestra iniciativa. Consiste en ponernos a rezar, meditar sobre nuestra fe o contemplar al Señor. Por otro lado, la oración mística depende de la iniciativa de Dios, aquellas ocasiones en las que Él nos busca y nos llena de una conciencia sobrenatural ante su presencia. La segunda clasificación es la oración vocal y la oración mental. La oración vocal incluye palabras, ya sea habladas, ya sea pronunciadas en silencio, y se da cuando hablamos con Dios o con sus ángeles o sus santos. Tal como la oración ascética, esta oración vocal depende más de nuestra iniciativa. La oración mental, en cambio, se puede originar por iniciativa nuestra o de Dios. No implica tanto que hablemos con Él, sino que pensemos en Él y le demos la oportunidad de respondernos o llevarnos a una amistad más profunda. Independientemente de cómo queramos clasificarla, ya sea ascética, ya sea vocal, la manera de oración más elemental y comúnmente practicada es aquella en la que hablamos con Dios. Las oraciones que le dirigimos en la liturgia con nuestras familias o de manera personal son fundamentales. Son nuestra introducción a la oración y forman la columna vertebral
de nuestra relación con Dios a lo largo de nuestra vida. El catecismo nos dice que por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Las oraciones que recemos pueden ser el Ave María o el Padre Nuestro. En otras ocasiones, las palabras saldrán espontáneamente de nuestro corazón. Al compartir con Dios nuestros pensamientos y sentimientos, ambas oraciones tienen su valor. Las oraciones aprendidas nos enseñan a pensar acerca de Dios, de sus ángeles, de sus santos y de nosotras mismas. Nos dan palabras para orar junto a los demás como un pueblo, y nos dan palabras cuando las nuestras faltan. Las oraciones del corazón, por otro lado, son expresiones de gran intimidad y confianza, y nos permiten hablar con Dios como si habláramos con nuestro Padre o con un amigo querido. Sin embargo, lo más importante no son las palabras que usamos, sino nuestro estado mental y espiritual, más específicamente nuestra atención y devoción. Por la atención, dirigimos nuestro intelecto a la práctica de la oración y por la devoción, dirigimos nuestra voluntad a Dios, señala el teólogo espiritual Jordan Aumann. Estar atentas en la oración es tener la mente concentrada en Dios y en lo que estamos diciendo. Ser devotas a la hora de rezar es tener nuestro corazón enfocado en Dios. Es amar a aquel a quien hablamos y tener el deseo de estar en su presencia. Ya sea que estemos en misa con familiares y amigos o rezando el rosario a solas en nuestra habitación. Dios pide que cultivemos nuestra atención y devoción. Hay dos tipos de oración mental. Las oraciones vocales son importantes. No obstante, para muchos cristianos, la experiencia de rezar nunca va más allá de este tipo de oración y probablemente tengan una conversación unilateral con Dios. En la vida matrimonial, así como en la amistad con los demás, las personas deben hablar y escuchar para que realmente haya verdadera comunicación. Si solo una habla, no llegaremos a descubrir la plenitud del otro. Lo mismo ocurre con Dios. Para que podamos crecer en amor, intimidad y conocimiento del Señor, tenemos que aprender a escucharlo. Y esa escucha comienza con la oración mental. En la siguiente parte exploraremos más a fondo la oración mental. Por ahora, sin embargo, es importante saber que el catecismo divide la oración mental en dos categorías, la meditativa y la contemplativa. En la oración meditativa, creamos las condiciones para que Dios nos hable a la razón o al intelecto, a través de lecturas espirituales, imágenes, historias bíblicas y otros objetos o eventos concretos. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. El catecismo define este tipo de oración como una búsqueda en la que el Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. En la oración contemplativa, en cambio, Dios habla a nuestros corazones, ilumina nuestras emociones y voluntad más que el intelecto. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Algo muy importante en la oración contemplativa es que la comunicación generalmente se da sin palabras. Consiste en esencia en mirar a Jesús y dejar que Él nos mire. Es como la comunicación entre esposo y esposa.
sentados, mirándose el uno al otro sin decir nada, recostados en los brazos del otro. La oración contemplativa nos invita a entrar en una conciencia total de Dios para comprenderlo y conocerlo mucho más. Haciéndolo nuestro, María fue maestra de oración más que cualquier otro santo. El secreto de su maestría fue la relación con su Hijo. Ella lo amaba y quería comprenderlo, deseando estar siempre con él. Del principio a fin, la vida de oración de María estuvo basada en su relación con Jesús, y su secreto funciona también para nosotras. La oración será siempre algo abstracto si no llegamos a tener una relación con Jesús. De eso se trata la oración, de desear esa relación, buscarla y vivirla con Jesús. Categorizar la oración y clasificarla puede ayudarnos a comprender las diferentes formas como Dios nos habla y quiere que le hablemos. Pero debemos tener cuidado de no complicarla demasiado en nuestras propias vidas. Dios quiere que compartamos nuestro corazón con Él. Quiere que pensemos en Él, que lo miremos y demos la oportunidad de hablarnos. Esto será diferente en las diversas etapas de la vida. Algunos años podremos sentarnos frente al Santísimo Sacramento y hablar diariamente con Él. Otros, el contexto de nuestra oración se dará mientras lavemos platos y empujemos los cochecitos de nuestros bebés. Lo importante será buscar al Señor cada día y nunca descuidar nuestra oración con Él debido a otras preocupaciones. Allí el rosario será de gran ayuda porque es una oración que brotó de la relación entre María y Jesús. Cuanto más lo rezamos, más aprendemos los secretos de crecer en la intimidad con Jesús y también con María. En este momento nos vamos a brincar a la sección 3, la que sigue, en la página 41. Vamos a leer solamente 2 páginas de esta tercera sección, entonces las invito a que en su casa como tarea revisen todo el capítulo. 3. Las profundidades de la oración cristiana. De San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae 12. El rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelan su insondable riqueza. Puntos clave. La meditación cristiana no es la meditación oriental. El rosario es una invitación a la oración meditativa. Pero para los católicos, esta forma de oración es muy diferente de lo que la mayoría de la gente entiende cuando habla de meditación. El objetivo de la meditación cristiana no es de calmarnos, estar más atentas a nosotras mismas o vaciar nuestras mentes. El objetivo es crecer y estar más cerca de Cristo, más atentas y conscientes de vivir en su presencia y permitirle que llene nuestras mentes y las transforme. ¿Podrá ser que esto también lleve a experimentar calma y paz? Sí,
Pero en la oración cristiana, el objetivo no es buscar esos sentimientos, sino buscar a Jesús, sabiendo que la verdadera paz no es algo que alcanzamos nosotros con nuestro esfuerzo, sino que viene solo como un regalo suyo. Nos ponemos ante el misterio de Dios y le dejamos hacer el trabajo. Nuestra responsabilidad será estar atentas y Él conducirá nuestros pensamientos e iluminará nuestro entendimiento. Para practicar la oración meditativa, la Iglesia nos enseña a empezar con cualquiera de las siguientes 3 cosas. Alguna lectura, como por ejemplo, un pasaje de la Escritura, una letanía o una lectura espiritual. Mirar algo como un icono, un crucifijo, un vitral o una obra de arte religioso. O pensar sobre algo como una virtud, una doctrina, un misterio del rosario. Según el catecismo, esa mirada de la mente hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo, para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. En la tradición cristiana, meditar es fundamentalmente pensar profundamente en algo. Es permanecer y concentrarnos en las verdades que de otra manera podríamos pasar por alto, como por ejemplo, el sufrimiento de Jesús, las pruebas que afrontaron los mártires, la valentía de los santos y pedir a Dios que nos ayude a ver estas verdades con mayor profundidad. Bueno, ahora Preguntas sí para el regresamos. diálogo. Okay. Perdón. Sí, muy bien, Sara. Preguntas para el diálogo de la página 39. ¿Qué formas de oración son las que más comúnmente usas? ¿Cuáles son las más difíciles para ti? Pregunta 2. ¿Cómo describirías tu vida de oración actualmente? ¿En qué te gustaría que crezca o en qué quisieras que cambie? Pregunta 3. Cuando rezas la oración vocal, ¿te cuesta concentrarte o ser piadosa? ¿A qué crees que se debe? Ok, voy a responder a la primera pregunta. Que entre mi vida religiosa experimento diferentes tipos de oración. Tenemos oraciones vocales como oraciones en comunidad, ofrecer el día a Dios, el rosario, ángelus y divina oficina y la misa. Y tenemos tiempo de silencio para meditación. Aquí es cuando hablo con Jesús en mi corazón y con mis palabras. Ser novia o esposa de Dios me encanta cada tipo. También estamos formadas en el tipo de oración meditativo de San Ignacio, de usar la imaginación y contemplar y preparar para cuando Dios habla con nosotros entre la imaginación. Habla personalmente, habla poco, habla fuerte. Y después de ese tipo de oración y sientes la presencia de Dios, Él te deja paz, convicción y libertad. La oración más difícil para mí también es oración contemplativo que se llama la noche oscuro de San Juan de la Cruz, porque Dios toma el sentido de su presencia para que deseamos más, deseamos lo más. Nos prepara entre la purificación de una cruz en nuestra vida que no escogemos, que yo no escojo yo mismo y nunca lo escogería, porque es cruz de sufrimiento, pero es para transformación. Todos quieren transformación de ser puro imagen del amor de Dios,
pero requiere la crucifixión. Yo quiero siempre crecer en la vista sobrenatural para que le puedo decir a Dios, gracias y bienvenido en estas cruces, y estar abierta y a escuchar su mensaje. El ejemplo que tengo en la noche oscura es de Nuestra Señora. Durante ese misterio de la anunciación, ella dio su fiat, su sí, y siempre en su corazón las promesas de Dios. Pero en el misterio de la crucifixión, estaba muy fiel entre la crucifixión y todavía con la fe que Dios nunca la va a dejar y va a llenar sus promesas. Ella tenía la noche oscura. Bueno, a mí me gustaría compartir de la número 2. Yo describiría mi vida de oración actualmente a veces un poco distraída con las ocupaciones, a veces con el estrés, a veces sí afecta mi vida de oración, pero algo que me ayuda mucho a reflexionar día a día, ¿qué tal estuvo mi vida de oración hoy? Muchas veces me imagino el castillo de Santa Teresa de Ávila, aunque pobremente lo voy a describir. Yo me veo subiendo los pisos, los pocos pisos que puedo subir, arriba y abajo. Muchas veces permanezco en el 1, en el 2, pero me conforta lo que dice. Lo importante es no salir del castillo, que es la oración. El castillo es la oración. Mientras estés orando diario, no importa que permanezcas en el primero, en el segundo, mantente en este castillo de oración. Y eso me da mucho consuelo de aunque a veces fallo en mi oración, siempre puedo permanecer ahí. ¿Y en qué me gustaría crecer? Me gustaría crecer en interrumpir estas distracciones, y algo que me ayuda mucho es pensar, de hacer mi distracción una oración, o también pensar cuál es mi deseo más mayor ahorita. ¿Es ponerle atención a esta distracción o estar con Jesús, o estar con el Señor, estar con Mamá María, contemplando misterios? Y que a través de este crecimiento me ayude a ver a Cristo en todos, y meditar, ¿no? Cómo yo puedo demostrar a Cristo yo misma. Bueno, yo también quiero compartir en la número 2. ¿Cómo describirías mi vida de oración actualmente? Bueno, pues actualmente puedo decir que el Señor en su misericordia me ha hecho ver realmente lo que es estar con Él y en Él y para Él, ¿no? Porque anteriormente yo pensaba que con un Padre Nuestro, el de este salve en la mañana, en la noche, hasta la mañana, bueno, ya con eso tenía, ¿no? Pero a medida que uno va aprendiendo, que uno lo va conociendo, que uno se va enamorando, que uno se va entregando y que uno se da a su servicio, uno entiende que Dios es todo. O sea, que no puedo yo decir, ok, en la mañana aquí tengo a Dios, ahora soy Luz Marina, entonces voy a seguir en mis labores y cuando tenga tiempo en la noche ya me voy a dormir. Bueno, Señor, gracias y hasta luego, ¿no? Sino que obviamente trato de vivirlo desde mi punto de ser mamá, de ser esposa, de pronto de ser facilitadora de cómo poder vivir cada momento y en cada una de estas etapas con Cristo y nuestra Santísima Madre, con las personas que me acompañan y me rodean. Entonces es como cambiar ese estilo de vida. Entonces ya antes como que no me gustaba mucho lavar los platos y yo, está bien, madre, acompáñame, ayúdame, que esto, que lo hago porque tú vas a venir a visitarme. O sea, me invento yo así como que el Señor va a llegar a visitarme a la casa y cómo me va a encontrar la casa o qué tal cosa. Entonces esto me ayuda a unirme más con ellos, a estar en un contacto. Yo creo que Él se ríe de mí, pero yo digo que es como algo hermoso que yo tengo con ellos para obviamente poder entregarme plenamente desde mis quehaceres. Y sí, obviamente sé, y a veces yo digo, ay Dios mío, me gusta mucho esa parte del Evangelio donde
donde está el Señor que llega a visitar a la casa de Lázaro, y está Marta y María, y que Marta le dice, Señor, como que no le dicen nada a María, que yo estoy aquí, lave y lave los platos, y haga esto, y haga la comida, y ella ahí sentadita muy juiciosa, ¿no? Y entonces él dice, no, pues es que ella tiene la mejor padre. Yo digo, ay, Señor, Marta, Marta. A veces yo me levanto y yo, ay, Marta, Marta. Porque digo, ahí estoy reflejada yo. O sea, como que a veces pongo prioridad a mis cosas del mundo y dejo al Señor. Y aunque tengo como esa conciencia, no, como que a veces me detiene mucho. Digo yo, ay, Señor, Señor, Marta, Marta, para un momentico, para un momentico. Pero entonces es como tener ese equilibrio, ¿no? O sea, no ser ni mucho Marta ni tampoco ser mucho María, sino tener un equilibrio desde mi vocación. Yo admiro mucho pues a las hermanas consagradas y a los sacerdotes porque yo digo, es importante esto de entregarse de lleno al Señor y que obviamente es algo lógico de por qué ellos no pueden estar casados, porque imagínese uno, si uno con este corre los hijos y no tiene tiempo uno ser sacerdote y que lo llamen a uno, su hijo está enfermo, tuvo un accidente y córrale para el hospital, ¿no? O sea, como que el Señor a cada vocación le dio esa gracia y esa hermosura para estar en esta unión con Él. Gracias. Yo quisiera contestar de la pregunta 3, que dice que cuando rezas la oración vocal te cuesta concentrarte o ser piadosa. ¿A qué crees que se debe? Y a mí me pasa mucho cuando rezo el rosario. La oración meditativa me es más fácil porque dejo que Dios me hable, y me lleno del pelo en el rosario. Yo soy la que está hablando, ¿sí? Y mi trabajo es meditar y concentrar los misterios de cada década. Entonces, como tú decías, Janet, se me vienen tantas distracciones. El demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? Son mis enemigos al momento de ponerme a rezar. Entonces, lo que muchas veces yo hago es que el primer misterio ya se me fue sin meditarlo, sin nada que hago. Digo, una vez escuché que alguien decía, vuélvelo a empezar y eso le va a dar mucho coraje al demonio. Entonces, vuelvo a empezar el misterio y ahí estoy otra vez. Y a veces dura hasta, o cuando ya me estoy durmiendo, me doy cuenta que, ay, ya me dormí en el tercer misterio, será el tercer misterio o el segundo, y vuelvo a decirlo, y a veces duro más de una hora rezando, lo hago larguísimo, pero digo, no importa, yo voy a perseverar en la oración. Y eso es lo que a mí más trabajo me cuesta, mantener la concentración en una oración vocal. Pero bueno, con la gracia de Dios y tratando de poco a poco, porque no es de un día para otro que uno aprenda a orar y a concentrarse. Eso poco, pues como es un ejercicio espiritual realmente, uno poco a poco se va esforzando para que enfocarse más. Yo una vez escuché a alguien que dijo que el ser humano le cuesta mucho trabajo concentrarse y que de un minuto, que 5 segundos está uno 100% concentrado. Entonces yo quiero llegar de 5 segundos a los 60 segundos a concentrarme, pero con la gracia de Dios. Gracias. Bueno, pues me uno a todo lo que han dicho, absolutamente, así, chócala, todo mundo. Qué alivio, yo pensaba que yo era la única que tenía ADD. En misa, yo voy a misa diaria y me siento exactamente en la primera silla de la primera fila y luego digo, Dios mío, me veo bien fariseica, pero pues la verdad es que tengo ADD. O sea, si no estoy ahí y tengo al patrón enfrente, a mi Dios y Señor, y lo estoy viendo, acá me pongo a pensar en, mira, ya llegó fulanito. Mira, acaba de pasar una mosca. Entonces, todos los días antes de empezar misa, le pido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón que me permita vivir esa misa como si fuera la última de mi vida. Y a veces me lo concedo y a veces no. O sea, a veces en plena consagración me acuerdo de otra cosa. Y bueno, pues como alguno de ustedes decía que de repente también tengo ADD, ya no sé quién dijo qué cosa, pero es pedirle a Dios no gozarme en la distracción, sino inmediatamente regresar y decir, Dios mío, perdóname. O sea, tú aquí en el milagro más grande y yo acá pensando en la inmortalidad del cangrejo. O sea, perdóname y regreso. Y con la oración vocal igual, yo rezo mi rosario mientras paseo al perro. Entonces de repente tengo que volver a rezar y con las 3 Aves Marías del final,
me aviento otros 2 misterios porque ya se me olvidó que estaba yo rezando. Y mientras más largo el paseo del perro, más rezo. Alabado sea Jesucristo. Pero yo sé que mi Padre Dios me ama así, con mi locura y con mi ADD, y me acepta tal y como soy. Entonces, antes me latigaba mucho. O sea, era un, Dios mío, ¿por qué no eres capaz de estar concentrada? Y ahora es, bueno, Diosito, tú me amas como soy y me aceptas plenamente. Entonces, adelante. Y la oración que más me gusta, a mí también, me uno a ti, Sara, es la oración meditativa. O sea, para mí después de misa, entrar a adoración es mi gozo absoluto. Sobre todo cuando ya se fue todo el mundo de la capilla y me quedé yo solita. Soy bien fea, bien egoísta. Tengo que ir a confesarme a ese respecto porque en realidad me gusta estar sola. O sea, me gusta estar sola y poder, choca la verdad, me gusta estar sola, me gusta si lloro llorar, si me río, pero esa conversación, ese estar él y yo, ese abrir la Biblia y recibir su palabra y que el Espíritu Santo sea el que me diga lo que me quiere decir, eso es único, es un gozo absoluto. Y es mi momento más feliz del día y cuando me falta, ay, algo, porque tengo algo que hacer, algo me está faltando. Entonces, a todas las que nos están oyendo o que van a ver esto más adelante, si nunca han probado hacer oración meditativa, mi invitación a que lo intenten, porque es un gozo absoluto, el estar ahí ante el Santísimo, con Dios, con Jesús Eucaristía, con Jesús Palabra, y dejarte llenar por el Señor. No hay nada más grande, desde mi punto de vista. Yo Gracias, también quiero Yolanda. compartir. Sí, Betty, claro. Sí, ajá. También me uno con todas ustedes y también a mí la oración que más me cuesta es la del rosario porque siempre lo estaba rezando cuando ya muy noche, ya cuando me iba a dormir a la cama, ya traía todo el cansancio, ¿verdad? Del día y sí me dormía y todo esto. Pero les comparto de que yo me compré un libro que se llama El Rosario en Imágenes. Y cada Ave María trae una imagen, parece un cuento para niños, pero está muy hermoso porque cada Ave María trae una fotografía, un dibujo y aparte abajito trae una narración, ¿verdad? De lo que se trata el misterio. Y me ha ayudado bastante, aunque el misterio, aunque se hace mucho más largo el rosario, pero a mí me ha ayudado bastante a no quedarme cansada, dormida, sino al contrario, me anima y eso me ha ayudado bastante a reflexionar sobre el misterio. Todavía me cuesta porque para agarrar el librito del Rosario en Imágenes, a veces ando muy cansada, pero siento que pues estoy en la lucha día a día y también una de las cosas que también más me gusta es también todos los días voy a misa y de misa están exponiendo el Santísimo de lunes a viernes y eso me llena bastante y a veces veo que están rezando el rosario frente al Santísimo y yo traté de hacerlo, pero dije, ¿cómo voy a perderme de mejor de verte y de platicarte, ¿verdad? Y de estar dialogando los dos. Y a veces le agarro y le pido y le digo, ya no te dejé hablar. Pero a veces, sí, estoy en la lucha, estoy tratando y no soy perfecta, al contrario, tengo muchos defectos, pero sí, estoy tratando de hacer algo para poder, puedas mejorar, ¿verdad? En mi oración. Estoy muy contenta de escucharlas a todos porque aprendo mucho. Gracias. Gracias, Betty. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente podemos seguir hablando, pero respetamos el tiempo aquí. Gracias por unirse de nuevo hoy con nosotras. Creo que Sara nos va a acompañar con la oración final en la página número 47. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, hasta la próxima semana, amigas. Gracias por unirse a nosotros. Buen día. Que les bendiga.